con lo que tenemos la memoria ya. Bien, entonces continuando, vámonos a la norma que les decía. Aquí tenemos, y el paso 3 son varios subpasos que tenemos que seguir en adelante. Entonces vamos a entrar con el paso número 3 y vamos paso a paso, ¿ya? Son varios factores que vamos a calcular. Entonces, paso número 3, aquí le voy a colocar el paso número Listo. 3. La pantalla, ingeniero, la está presentando. Ahí ya. Ya. Entonces, paso número 3, vamos a ver los varios factores de cálculo. En este caso, los factores que vamos a ir viendo, vamos a ir en el orden que nos indica la norma. Y en este caso comenzamos con el factor de direccionalidad del viento, ¿ya? Entonces vamos a poner acá como un primer puntito, factor de direccionalidad. K sub D, ¿ya? Este factor K sub D toma en cuenta el tipo de estructura, ¿ya? Dice ir a la página 26.6, tabla 26.6.1. Entonces, si se dan cuenta, vimos a un principio toda la parte genérica de factores está en el capítulo 26, como aquí se muestra. Entonces, vamos a ir rápidamente al 26.6. En este caso, vamos a buscar rápidamente 26.6. Ahorita vamos a encontrar. Entonces, para el 26.6, factor de direccionalidad. Ahí estamos. Aquí está. Este factor toma en cuenta el tipo de estructura. El viento, que es un fenómeno natural, se lo trata como un fluido, ¿ya? Este fluido tiende a envolver la estructura y a ejercer una fuerza sobre esta. En dependencia del tipo de estructura, ya sea su forma o el tipo de construcción, que el viento tiene un mayor o menor efecto. Por ejemplo, para edificios, el factor se ha medido como 0.85. Por ejemplo, para lo que sería un techo en arco, 0.85. Para lo que sería, por ejemplo, un domo circular, hablemos, por ejemplo, de una cubierta circular de un coliseo, por ejemplo, o hablemos de un domo tal vez de hormigón o de metálico. En este caso el factor es 1, o sea que el viento es mucho más incidente, mientras el factor K sub D es más grande. Tal vez para entenderlo mejor, aquí tengo unos ejemplitos muy interesantes. Les voy a mostrar, aquí tengo unos detallitos bien bonitos para que podamos verlo de una mejor manera. Déjenme poner acá. Ya, factor de direccionalidad. Como les decía, el viento tiende a hacer una presión donde llega a la edificación o a la obstrucción natural. Tiende a envolver la edificación por los costados por arriba y tiende a salir, ¿no? Donde llega a golpear el viento se llama lugar de presión, donde tiende a salir el lugar de succión, ¿ya? Que tiende a jalar la estructura, que tiende a empujar la estructura, ¿ya? Dentro de toda esta configuración no es tan sencillo porque se forman algunos vórtices o torbellinos como se muestra acá, y eso es algo complejo, por eso que el viento matemáticamente no se lo puede calcular así exacto, ¿ya? Hasta eso, lo que quiero mostrarles es ahora justamente esta partecita donde hablábamos de lo que sería el factor K sub D. Y aquí tengo una imagen bien bonita, interesante. Ahí está. Entonces, el viento y la fuerza de viento que ejerce sobre una estructura no es lo mismo para una edificación cerrada, un domo, un arco, una torre metálica, como está acá. El factor es diferente, el factor de incidencia es distinto, ¿ya? Esto se lo he ido midiendo en función a mediciones, modelos de escala, por ejemplo, modelos de túnel de viento. Entonces, para diferentes tipos de estructuras, la forma es diferente, ¿ya? Para nuestro ejemplo particular, para no complicarnos la vida, vamos a revisar qué es lo que dice. Está aquí. Y vamos a ver que para lo que serían letreros, aquí tenemos Solid Freestanding Walls, Rooftop, aquí dice, este Solid Freestanding se refiere a la señal o letrero que les decía. Tenemos en valor de 0.85. Para la estructura, para los elementos que están añadidos hacia esta u otras, todos es 0.85.
Es un valor constante que lo vamos a tomar en cuenta para nuestro diseño, ¿ya? Notar que para esos domos circulares el valor era 1, o para las armaduras, en este caso, como la de la imagen que les mostraba, una torre con armadura, como la que está acá, que es para, ¿dónde está? Para lo que es una señal de telecomunicación, ¿dónde está? Aquí, para esta que es para telecomunicaciones, y es distinto, y va a valer un segundito, por favor, esto me renega, ahí, vale 0,95, fíjense. Si no fuese de forma triangular, cuadrada, rectangular, la torre vale entonces 0,95 la incidencia del viento en la estructura. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Para nosotros cogemos el valor de solid freestanding para 0,85. Entonces aquí vamos a colocar directamente K sub D igual a 0,85 para la estructura que hemos indicado, que es nuestro letrerito. También es bueno ver que hemos sacado de la tabla 26.6-1, y entonces tabla 26.6-1. Y está. Vamos a otro factor. El otro factor, en este caso, vamos a la página 321. Indica que el factor siguiente es colocar o definir una categoría de exposición B, C o D, dice. Vamos a colocar entonces, más de que factor, categoría de exposición. La categoría de exposición. Entonces aquí para esto dice ir a la página, a la sección 26.7. Entonces vamos a ir a la sección 26.7 y un poco me anticipo, ¿ya? ¿Qué es categoría de exposición? Está referido a dónde está la estructura, en qué tipo de zona o lugar. No es lo mismo construir una torre, en este caso un letrerito, por ejemplo, en lo que sería, digamos, el centro de Cochabamba, que construirlo, por ejemplo, en lo que sería el camino al Valle Alto. Hay menos obstrucción. El camino al Valle Alto hay, digamos, algunos arbolitos, pero son edificaciones pequeñas. En el centro de Cochabamba tenemos edificios altos, y eso marca la diferencia en cuanto a la incidencia del viento. Mientras más obstrucciones tenga, es mucho más benevolente con el esfuerzo en las estructuras. Mientras esté más abierto o menos y más expuesto al viento, es mucho peor. O sea, en lugares así planos, abiertos, sin ninguna obstrucción, es mucho más crítico. Tal vez para ver esto de manera gráfica, también voy a volver a ir a esta grafiquita, que un poco nos va a ayudar a entender el tema justamente de la categoría de exposición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Categoría A, teóricamente una zona muy colmada de edificios, lugar urbano, donde si yo aquí planteo una estructurita, el viento va a ser mitigado, va a ser, digamos, soportado por las edificaciones colindantes, ¿verdad? Una categoría B sería algo intermedio, una ciudad sin tantas edificaciones. Una categoría C, un lugar intermedio, digamos que con algunas obstrucciones, ya sea árboles, algunas granjas, viviendas. Y categoría D, el lugar más expuesto y lugar cercano a la costa. Pensaríamos en Bolivia, por ejemplo, en el lago Titicaca o en el Salar de Uyuni, por ejemplo. Son categorías como ahí las muestras de manera gráfica. Claro que para saber cuál es cuál, la norma es algo un poco más técnico, nos da rugosidades sobre las cuales nos da algunas distancias y dimensiones de edificios. Es un poquito más técnico, ¿no? Un poco más complejo. Pero lo que tenemos que pensar como ingenieros es que mientras estemos en una categoría más yendo de la A a la D, es más crítico la carga de viento, va a ser más grande, ¿ya? Ante la duda, yo les aconsejo, si no es el Salar de Uyuni ni es, digamos que Titicaca, yo les plantearía categoría C, que es la categoría más crítica en un lugar, digamos, no más expuesto. Si es una ciudad, yo elegiría entre categoría A y categoría B. De hecho, que la norma moderna, la categoría A se ha eliminado, no existe. Solo empieza de la categoría B en adelante. Es para una ciudad como Cochabamba, categoría B o Santa Cruz,
Categoría C, lugar abierto o una provincia, y categoría D solo si es un lugar así bien llano, abierto, como el lago Titicaca o el Salar de Uyuni, ¿ya? En caso nuestro vamos a ir a la norma, ¿ya? Vamos a ir a la norma, decía sección, ¿dónde estamos? 26.7. 26.7, ahorita vamos a llegar acá, 26.7, ¿no? Aquí está, y habla para la exposición, aquí nos indica, de que habla de las direcciones de la carga de viento, habla de la exposición, y está en función, dice, del tipo de rugosidad. Habla de rugosidad de superficies tipo B, tipo C y tipo D. Tipo B, zonas urbanas y suburbanas, áreas boscosas, dice, donde existen numerosas obstrucciones, dice. ¿Ya? Categoría C, o terrenos abiertos con ciertas obstrucciones, dice, que tienen una altura, por lo general, dice, no mayor, menor, igual, dice, a 30 pies o 9 metros, ¿no? Esto incluye, dice, terrenos planos, terrenos abiertos en granjas o campo, y categoría D son los planos sin ninguna obstrucción, ¿no ve? Como por ejemplo, podrían ser zonas que incluyen planicies, en este caso como el Salar de Uyuni y otros lugares donde tenemos zonas de hielo, ¿no? Así lo define lo que sería esta norma, con las rugosidades. Para no complicarnos la vida, en este caso luego de la rugosidad aquí entra lo que sería la exposición y define con ciertas dimensiones o distancias en función de rugosidades si tu categoría o exposición va a ser B, C o D, ¿no? Es complicado, pero si tenemos, por ejemplo, la ubicación exacta, podemos entrar con Google Earth y podemos medir de manera general y definir con las distancias que nos pone acá la norma, si la exposición va a ser B o C, que es la discusión principal, ¿no? Usualmente el más crítico para zonas urbanas hemos hecho esta categoría de exposición C, ¿ya? En este caso yo voy a asumir para nuestro ejercicio, como no tengo datos de la ubicación, que estoy en una zona central, digamos que de una zona como Santa Cruz. Entonces, yo voy a asumir para este ejercicio la exposición B. Ustedes para un proyecto real, en función a la ubicación que tienen en el Google Earth, pueden definir con estas distancias si están en exposición B, C. Y de solamente para zonas, como les decía, como les había indicado anteriormente. ¿Ya? Entonces, para nuestro caso, yo voy a definir, para nuestro ejercicio, para asumir, es una exposición B. Voy a colocar aquí zona urbana. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora al siguiente valor o parámetro. Al siguiente parámetro, que sería, según la tabla, dice el factor topográfico, KZT. ¿Ya? Aquí vamos a entrar a un factor topográfico. Ahí está. Este factor topográfico lo tenemos que revisar, dice, de la sección 26.8. Sección 26.8, ¿ya? Listo, vamos a explicarles con la gráfica, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, sección 26.8, para irnos rapidito, ya más o menos me acuerdo la página 26.8 por acá, ¿ya? Factor topográfico, ¿ya? En resumen, nos da una tabla con algunos valores numéricos, yo les voy a explicar, ¿ya? Lo que dice la norma tiene coherencia. El viento en zonas planas, si bien es un fluido que no es tan constante y va cambiando en función de las obstrucciones, como les indicaba, en teoría se puede considerar en una zona grande, una planicie grande, como un factor o una componente más o menos constante donde el viento varía en la altura desde 0 hasta un valor que va incrementando con la altura, ¿ya? Edificaciones pequeñitas no tienen mucho problema con las cargas de viento. Edificaciones altas tienen mucho problema con las cargas de viento debido a que el viento se incrementa con la altura. Eso es lo que pasa de manera regular. Pero en este caso el factor topográfico que mide, se han dado cuenta los investigadores que en zonas, por ejemplo, donde hay este tipo de geometría en la topografía, por ejemplo, yo haría una analogía a esta zona como la zona de temporal, o la zona de Pacatá, donde de la zona central hay una subida, una pendiente. Entonces ahí lo que pasa es que el viento, si bien permanece constante, debido a este incremento de pendiente, hace un cambio. Originalmente tenía esta forma, como la que está aquí abajo, y cambia y se incrementa en la parte inferior hasta una cierta altura, ¿ya?
Ese es como un pico de velocidad que se debe tomar en cuenta debido a la topografía. Aquí este escarpment se puede tomar, lo puede conocer como colina, perdón, como acantilado o como si fuese un escarpado, ese es el término en español. Y otra topografía así rara podría ser la que está acá, una topografía como si fuese una colina. Aquí en analogía podemos tomar en cuenta el Cristo de la Concordia, todos conocemos, ¿no? Entonces en la estación de San Pedro, en esta colina, el viento igual viene constante y al subir esta colina incrementa también, donde en una parte, una altura definida. Este incremento de viento debe ser tomado en cuenta para el cálculo de la carga de viento. ¿Qué factor lo toma en cuenta? El factor KZT. Ese factor puede tener dos valores, un valor que es igual a 1 y un valor mayor que 1. El valor 1 se toma en cuenta en zonas planas, donde no tenemos este tipo de problemas. En zonas con topografía como la que les muestro, ya el factor toma un valor mayor que 1. La manera de cálculo del factor depende de una fórmula que se les voy a mostrar a continuación. Y la fórmula es esta, es 1 más K1 por K2 por K3 al cuadrado. Cuando los K1, K2, K3 son factores que están en función de algunas ecuaciones un poquito raras que parecen, pero que cogen parámetros de la geometría misma de este tipo de estructuras. Geometría en este caso de, por ejemplo, LH, de la longitud, de la altura media de este escarpado para este tipo de topografía, la coordenada X justamente de la cresta hacia la izquierda y de la cresta hacia la derecha se mide. Y para el caso de una colina, este LH justo va de la cúspide de la cresta hacia la izquierda o hacia la derecha, en este caso hacia la izquierda, justo la altura H medios de la altura total geométrica de esta colina. Entonces, su edificación puede estar ubicada en este lugar, en este lugar, en este lugar, y va a variar en función a su posición, a su ubicación, el valor referido para el cálculo de sus coeficientes. Que aquí tenemos, por ejemplo, que es X, en valor absoluto, este LH sacado igual de lo que les mostraba de la tabla anterior, y este parámetro mu, o el parámetro, por ejemplo, Y y Z, son parámetros que se les puede encontrar en algunas tablas, como aquí les muestro, que están también en función del tipo de exposición. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplito en otro caso para una edificación, para que aprendan a hacer y lo puedan programar en una planilla. ¿Ya? En este caso yo voy a considerar que estamos en un lugar plano. Entonces, en un lugar plano, como dice la norma, aquí a continuación dice, vamos a revisar, ¿dónde estamos? Aquí. Dice que para condiciones de sitio que no cumplen lo que es de la gráfica anterior, son lugares que no tienen escarpados ni colinas, se puede considerar el parámetro topográfico igual a 1. Entonces, aquí voy a colocar para nuestro ejercicio, digamos, la zona topografía plana. Y en este caso el factor topográfico igual a 1. ¿Ya? Entonces para remarcarlo, no nos olvidemos que voy a marcar este elemento, la exposición que habíamos dicho, el factor K sub de también 0.85. Y hasta aquí creo que estamos muy bien. También la velocidad, ahí está. Y la categoría 1, que en este caso no estoy entrando en el cálculo, pero era bueno explicar también hoy día. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría para los factores de la tabla? Nos faltaría aquí encontrar ahora el paso siguiente, el factor K sub E. K sub E dice factor de elevación del terreno. ¿Ya? Voy a colocar aquí. Hasta que esté copiando, les comento que este factor es nuevo. Si se fijan en la norma boliviana, no hay, porque ha aparecido recién desde el año 2016. Y les voy a comentar a qué se refiere. ¿Ya? K sub E. Exactamente, K sub E. Este factor tiende a modelar la diferencia que hay en la densidad del aire y por tanto en la fuerza de viento en zonas con altura. Antes, de hecho, todas las mediciones que se han hecho en Estados Unidos han sido usualmente en zonas costeras, zonas planas. Usualmente en Estados Unidos las zonas de las ciudades importantes están en zonas que están al nivel del mar un poquito más, digamos, no mucho más que, digamos, 300 metros, por ahí. Hay sectores especiales en Estados Unidos como Denver que están a altura, si mal no me acuerdo, de 2000 metros.
un poquito menos. Pero zonas como Cochabamba, La Paz, no es frecuente allá, ¿ya? Y los investigadores se han dado cuenta de que realmente la fuerza de viento va reduciendo en función con la altura. Tal vez por este motivo sea que algunos colegas de Santa Cruz no entienden, dicen, mira, como en Cochabamba la velocidad es más grande que en Santa Cruz, pero en Santa Cruz se ve mayor efecto en los tinglados y demás. Claro, la respuesta está justamente acá. La densidad del aire de Santa Cruz es mucho mayor que la de Cochabamba, y eso hace pues que la fuerza de viento sea más grande en zonas más llanas, más bajas. Para este factor, según la norma, hay que ir a la sección 26.9. Vamos allá, la sección 26.9, para revisar este factor. Está por acá. Factor de elevación del terreno, ¿no? Aquí está. Y lo que dice es lo siguiente. En este caso, este factor ajusta la densidad del aire. Entonces, K sub B se puede determinar con la tabla 26.9.1. Vamos, aquí está la tabla. Y si se fijan, nos dan valores en función de la altura en metros o en pies y el factor de corrección. Y si se fijan, a la altura 0, o sea que está a nivel del mar, es 1, o sea que no tiene influencia. Y a medida que va incrementando la altura, va reduciendo el efecto del viento, va bajando este coeficiente. ¿Ya? Como es para Estados Unidos, la zona creo que más alta de allá es Denver, Colorado, y está justamente con esta altura de 1879 metros, casi 6000 pies, y está con 0,80. Si se fijan, entre un lugar como Denver a lo que sería un lugar como, digamos, California, la diferencia es un 20% en la fuerza de viento. Es significativo. Y para lugares mayores a los 6000 pies o mayores a los 1879 metros, ver nota 2, y aquí nos da una formulita para poder calcular. Con esta formulita yo les aseguro que nos sale un valor bien chiquito de 0,4, 0,5 para lo que sería, por ejemplo, Cochabamba, ¿ya? En este caso, para lo que es Santa Cruz de la Sierra, la altura específicamente la podemos definir como 300 metros, debemos de tomar este factor. Pero, ¿qué dice la teoría? Vamos a ver antes de seguir, ¿ya? Adelante. Dice, se permite tomar K sub B igual a 1 para cualquier elevación. Esto porque nos da la norma, porque es un factor nuevo, que salió de una investigación reciente, y dice que este factor, si bien se ha investigado y una fórmula dada con una tabla, la norma nos aconseja tal vez no tomar en cuenta eso y ser conservador con un factor que no afecte o no reduzca la fuerza del viento. Yo soy partidario de usar todas las ecuaciones, todo lo que dicen las normas, todas las investigaciones modernas y actuales. Lo que pasa es que la fuerza de viento, si bien ahora vamos a ver una fórmula, esa fórmula no es tan exacta, porque el comportamiento del viento es bien complejo. Como yo les mostraba a un principio en esta imagen, realmente el viento se comporta como está aquí, de esta manera. O sea, hay unos torbellinos, hay lugares con vórtices, realmente no es constante el viento como lo toma la fórmula de la norma. Entonces, para tomar en cuenta un margen de seguridad, en lo posible la norma nos dice, usted puede pues agarrar y puede tomar uno y listo, para de contar. O sea, hacer como la norma antigua, sin tomar en cuenta ese factor. Yo en lo particular, por eso es que tomo en cuenta siempre K sub E igual a 1. Si tú quieres tomar en cuenta el lugar específico donde está la estructura, te puedes tomar en cuenta la tabla que está aquí abajo, ¿ya? Para hacer nuestro ejemplo no nos compliquemos, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es tomar el valor K sub B igual a 1, es permitido. Si tú quieres ser más económico, puedes venir a calcular la altura y con eso haces, ¿no? En este caso yo lo que voy a hacer, aquí voy a indicar, se asume K sub E igual a 1, porque está permitido en 26.9, ¿no? Para un proyecto, digamos, más importante, tú podrías calcular exactamente y tal vez economizar los perfiles que salgan en una cubierta o en un letrero para ser más económico. Se podría hacer así, ¿ya? Bien. Vamos a otro factor. Vámonos otra vez a la página 321, creo que era, ¿sí? Y vamos al factor donde estamos, aquí, el parámetro llamado Gas Effect Factor, factor de ráfaga, ¿ya? Aquí vamos a entrar al factor de ráfaga, o factor de efecto de ráfaga. Para explicarles qué es una ráfaga,
me va a permitir irme a esta de positivo. Realmente el viento no es un fluido constante. El viento es intermitente, o sea, no es constante. Hay ratos que el viento en una misma zona aumenta y reduce de manera aleatoria. Ese cambio aleatorio produce efectos dinámicos en una edificación, sea cual sea esta, ¿ya? Entonces, ese cambio o ese efecto dinámico se debe de alguna manera a poder modelar en una estructura, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tener, repito, una presión fuerte y constante de un fluido que tener una presión variable que le ejerza a la edificación un cierto movimiento, ¿no? Más o menos porque ocurre con un péndulo. Uno agarra un péndulo, lo suelta y se mueve, ¿no? Entonces ahí tiene que ver, en este caso, el tipo de efecto, el tipo de estructura para ver, en este caso, el comportamiento dinámico de esa edificación. Ese es en resumen lo que sería el factor de ráfaga. Y el viento, como ustedes bien saben, les hemos dicho que se mide a 10, a 10 metros de altura del nivel de terreno, y es la ráfaga que dura por lo menos 3 segundos, ¿no? Que tenga la mayor velocidad. En ese sentido, es que la norma, a través de esta metodología que les estoy explicando, nos quiere decir que la ecuación que ahorita vamos a ver, la vamos a corregir con un efecto dinámico. Entonces, aquí voy a colocar que este parámetro toma en cuenta un efecto dinámico del viento sobre la estructura. Entonces aquí, para que me entiendan, entran dos factores. El viento es dinámico, correcto, pero también la estructura tiene parámetros dinámicos. Para una edificación hay que ver dos factores principales. Uno es la masa y otra es la rigidez. No es lo mismo, por ejemplo, una edificación que sea bien, un letrero en este caso muy gigante, que sea muy alto, que un letrerito que sea más chatito y más pequeñito. La respuesta dinámica es distinta para uno o para otro elemento. Mientras más alto y delgado sea, más esbelto sea, el efecto dinámico es más crítico que mientras sea más pequeño y más rígido o robusto. Entonces está en función de la estructura, básicamente la respuesta dinámica a la acción del viento. ¿Ya? ¿Qué dice la norma al respecto? Vamos a ver. ¿Qué dice la norma? ¿Ya? Voy a irme a la tabla 26.11, sección 26.11. Bien, entonces vamos a revisar la 26.11 y aquí está, factor de ráfaga. Entonces aquí nos indica primeramente, como primera capite, que el efecto del factor de ráfaga para edificaciones rígidas y otras estructuras rígidas puede tomarse como 0.85, este factor. Si bien es un factor dinámico, para edificaciones rígidas se puede tomar como 0.85. Edificaciones y otras estructuras, en este caso este es de 3, por ejemplo. Ya, ahora la pregunta viene, ¿qué es rígido? ¿Qué sería rígido y qué sería flexible? Entonces aquí voy a colocar. Entonces para lo que sería edificaciones rígidos, se puede tomar G igual a 0.85. Esto, por si acaso, no es exacto. Aquí pondré se puede. Es un valor conservador para edificaciones rígidas. Conservador porque nos va a dar una fuerza de viento un poquito mayorada. Lo legal es que tú calcules en función de algunos efectos. Antes de que me olvide, ¿qué es rígido? ¿Qué se considera rígido? Se considera rígido siempre y cuando la frecuencia natural de vibración de la estructura sea mayor a 1 hercio o el periodo fundamental de vibración sea menor a 1 segundo. Son ambos valores que acabo de anotar son equivalentes, ¿ya? Al que le interese, por favor, quiero que investigue acerca de qué es una frecuencia natural o qué es un periodo. Pero básicamente ambos parámetros dinámicos están vinculados al tipo de estructura. Adelante, por favor. O sea, la masa y la rigidez. Sí, del ingeniero Fernández. No, él quiere tomar ese afuera, no quiere adentro. Va a tomar afuera. Pero es ilegal. ¿Qué? No, aquí en el patio dice. En el patio hay que tomar. Son 4 nomás.
Sí, él va a saber con los chicos aquí en informaciones y va a tomar. Sí, hemos publicado, pero de que está en la cita, que esperen informaciones. Muchas gracias. Ya. Entonces, me disculpar, por favor. Les decía, depende de la masa y la rigidez. Este tema, para explicarles bien, entenderlo bien, nos tomaría un par de clases, pero lo que me voy es que hay conceptos de dinámica de estructuras. Dinámica de estructuras, ustedes van a ver en lo que sería ingeniería antisísmica. ¿Ya? Yo creo que debería esa materia estar un poquito más abajo para poder entenderlo mejor, pero en palabras sencillas, como les indicaba en este ejemplo. Tal vez, si agarramos, más sencillo que este ejemplo, agarramos un péndulo, una masita M, ¿ya? Esta barrita, con una altura específica H, y un tipo de sección transversal que tiene una rigidez, ¿ya? La sometemos a un movimiento debido a una fuerza, digamos que jalamos este elemento hasta por acá, ¿ya? Y de aquí lo soltamos, va a oscilar, va a ir de ida y de venida, y el elemento va a ir oscilando y va a ir moviéndose, ¿no? Sería de manera indefinida si es que no tenemos alguna fuerza que le vaya restringiendo ese movimiento, teóricamente, ¿ya? Pero en realidad existe un amortiguamiento natural en la estructura que poco a poco va a hacer que este péndulo deje de oscilar, ¿ya? Pero cuando hablamos de frecuencia natural o periodo natural de vibración, consideramos que no existe este amortiguamiento, solamente la masa y la rigidez. Entonces, el tiempo que tarda una oscilación, vale decir, de este punto A a este punto B, ese circuito, esto se llama como el tiempo del periodo de vibración de esta estructura ante una fuerza que puede ser el viento, el sismo, en este caso una fuerza que yo he aplicado de manera manual. Esta amplitud y el periodo, el tiempo en segundos que tarda en desplazar un ciclo de ida y de venida es diferente si yo tuviese, imagínense, el mismo péndulo, mismo tamaño, pero esta vez una tremenda columnita o tremendo soporte, mucho más gruesito, tal vez de otro material más resistente. Entonces aquí está la masa M que tiene una rigidez sub 2, que es más grande. De seguro que entre al mismo efecto, su rigidez, su movimiento es mucho más cortito, ¿no? Mucho más cortito. Entonces, seguro que aquí este movimiento, este periodo fundamental, aquí voy a llamar T1, aquí voy a llamar T2, creo que T2 es menor que T1, ¿no? Esto aplica si es que cambio la rigidez o cambio la masa. Ejemplo, si cambiamos, por ejemplo, lo que sería la masa, yo podría pensar, por ejemplo, en un resortito como este, bien alto, y otro más chiquitito, que tenga la misma masa, tenga la misma, tal vez, rigidez, pero tenga diferente altura. Entonces aquí la rigidez ha cambiado, ¿no? La rigidez 1, la rigidez 2 ha cambiado. Entonces aquí también la amplitud es distinta. Aquí es bien chiquitito la vibración, ¿no? Y aquí sigue siendo bien grande la vibración que va a tener nuestro elemento, este ciclo, ¿no?, de vibración. Aquí es mucho más cortito. Entonces mucho tiene que ver el tipo de fuerza y el tipo de respuesta dinámica de la estructura para encontrar este factor de ráfaga. ¿Ya? A eso me voy. Pero es que hablo hacerla de periodo y de frecuencia. Matemáticamente hablando, la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces es mejor hablar siempre de segundos porque hercio un poco nos complica, pero con esta fórmula lo podemos entender bastante bien. ¿Ya? Para mejor entendimiento les aconsejo un poco de lectura de alguna literatura de dinámica estructural que yo puedo subir también al grupo para que lo puedan ver. ¿Ya? Ahora, si yo quiero calcular ese rígido o flexible, no importa, G de manera más precisa, entonces la norma nos da pues algunas fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, primeramente nos da algunas, en este caso una definición de frecuencia natural o cálculo de la frecuencia. Nos da algunas formulitas, digamos que parciales para poder calcular. Aquí están las formulitas aproximadas para poder calcular. Y aquí tenemos un sistema de acero, de hormigón, ¿no? U otros, nos da aquí unas fórmulas aproximadas. En un software como en el RAM podemos calcular la frecuencia natural de esa estructura o de la que modelemos, ¿ya? Pero más adelante les voy a mostrar que ya nos da algunas formulitas, por ejemplo acá. Para edificaciones rígidas, nos da la fórmula de cálculo de la factor de ráfaga, tomando en cuenta parámetros aerodinámicos de la misma estructura, ¿ya? Cada parámetro se calcula en función a características aerodinámicas y también a características
de la misma estructura, tomando en cuenta la frecuencia natural de la misma. Esta ecuación que parece complicada es menos complicada que la ecuación de edificaciones flexibles, que para flexibles van a darse cuenta que realmente es otra cosa, es mucho más complicado, ¿no? Y para hacer un calculito hay que hacer parámetro por parámetro que ir calculando para que uno entienda cómo viene la cosa. Son ecuaciones un poquito empíricas, pero que nos dan el factor, en este caso flexible o el factor rígido, ¿ya? En nuestro caso, ¿qué tipo de estructura es? Y yo les pregunto, ¿será que es rígido o flexible esto? ¿O cómo haríamos? ¿Alguien nos podría decir? ¿Alguna idea? Probaríamos con la ecuación rígida, probaríamos con 0,85 o haríamos con flexible. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Seguimos en línea? ¿Sí, no? ¿Qué ¿Sería haríamos? rígido? Ya. ¿Por qué? A ver, ¿qué tú piensas? Bueno, tal vez dependería de cómo estén unidos sus elementos. Bueno, son soldaduras, ¿no? Pero ¿por qué crees que podríamos tomar 0,85? No sé. Ya te voy a explicar. La lógica, te explico. Ahorita, claro, si tú tienes experiencias, has hecho muchos cálculos de letreros, tú me dirías, mira, he hecho tantos cálculos que sale rígido, ¿no? A no ser que sea la altura, ponte mayor a 20 metros, ya, flexible, digamos. Así me podrías vos explicar si tuvieses mucha experiencia en hacer letreros, ¿no? Y te digo, por mi experiencia, algunos letreros salen sí flexibles, otros salen rígidos, ¿ya? De que depende de la altura y de la rigidez de esta columna, sobre todo. Pero te voy a dar mi percepción como calculista, así con un criterio bastante lógico. De antemano, yo no sé, pues, cuál va a ser la frecuencia natural de la estructura. Porque, si bien tengo en cuenta la geometría, tengo la altura, tengo el ancho y el largo, no tengo las dimensiones de los perfiles, ¿verdad? Como no tengo las dimensiones de los perfiles, yo no voy a saber si su rigidez es más o es menos. Por ese motivo que a un principio es bueno agarrar y siempre tomar 0,85. Un diseño estructural no es a la primera, como ustedes bien conocen. Hay que hacer varios ciclos iterativos. Yo asumo 0,85, con ese valor encuentro la carga de viento, modelo en este programa, saco los esfuerzos internos, diseño los perfiles, saco los tamaños de los perfiles, los emplazo en el modelo estructural. Una vez se me pasa ese modelo estructural, vuelvo a correr, verifico que todo esté ok. Si algo está fallando, lo vuelvo a rediseñar, lo vuelvo a modificar el perfil en el programa, así iterativamente, hasta que lo tengo ya definido. Ya tengo mi diseño, diremos, con esos perfiles que digamos están acá ya con esos tamaños, ¿ya? ¿Qué pasaría? Al acabar el diseño, recién voy a agarrar y voy a calcular, ya sea con una ecuación aproximada como la que tiene la norma, o con este software, con otro que puedo tener más preciso, voy a calcular la frecuencia natural de vibración de la estructura. Si veo que la frecuencia ya en el modelo final es menor que un hertz, perdón, o es mayor que un segundo el periodo, entonces voy a calcular G con la ecuación de factor flexible. Es lo que voy a hacer. Ahora, si quiero optimizar, por ahí estoy al filo. ¿Qué les parece que un elementito que he diseñado de un tamaño está al filo en el diseño? Tal vez cambiar esta barrita, digamos, no sea muy adecuado porque es antieconómico. Puedo volver y decir, mira, esto vamos a hacer 85. Podría calcular el factor rígido con la fórmula de la norma y tal vez ser más económico y calcular un factor G que sea menos que 0,85 o 0,83, te puede salir 0,82, te puede salir. ¿Te das cuenta? Es variable, es en dependencia de la iteración que tú hagas. O sea que no crean que diseñar una estructura es a la primera, ¿no ve? Peor en hacerlo. O sea, hay que ir haciendo pruebas. Entonces, aquí voy a colocar, con esa reflexión que les acabo de hacer, tanteo inicial, tanteo como está aquí, inicial G 0,85. Luego lo tenemos que verificar a la hora de diseñar. ¿Se dan cuenta? ¿Me han entendido? Ya. Tanteo inicial.
luego del diseño se verificará la frecuencia o el perímetro. ¿Ya? Eso quiero que tomen muy en cuenta. Listo. Vámonos ahora al siguiente parámetro. Vámonos al parámetro, ¿dónde estamos? Aquí. Dice un parámetro G sub CR, dice para elementos o equipamientos que estén en la parte superior de un techo. En este caso, esto no aplica para nuestro caso, no aplicaría, no aplica, ¿ya? Voy a saltarme directamente, por ese motivo, al paso siguiente, ¿ya? Al paso siguiente. Entonces voy a irme al paso 4. ¿Ya? Aquí voy a colocar, si quieres, GR, no aplica en este caso. ¿Ya? Paso siguiente, estamos haciendo con color verdecito, paso 4. Un poquito lento lo estoy haciendo, que es lo más rápido, pero bueno, vamos a acabar de ir, van a aguantar. Paso 4, listo. Paso 4 indica determinar, dice, el coeficiente de presión de velocidad del viento, el coeficiente de exposición de presión de velocidad del viento, que se llama K sub Z o K sub H, ¿ya? Entonces, aquí colocaremos coeficiente de presión de velocidad. De presión de velocidad del viento. Es K sub Z o K sub H. Te voy a explicar ahorita por qué, ¿ya? En términos sencillos, es justamente el factor que nos da este comportamiento del viento. Es decir, si tenemos en un lugar plano, nivel del terreno, el viento se comporta de esta manera. Viene en el eje Z, así lo pondremos, y se comporta así. Viene desde 0 y va incrementándose de una manera es medio parabólica y va creciendo en función de la altura. La forma de esta curva está vinculada al coeficiente de presión, K sub Z, K sub H. Obviamente, como la altura Z es la que estamos midiendo, en cada Z, Z1, Z2, Zn, ese factor va a ir cambiando. Por eso que si yo mido a diferentes alturas, usaré K sub Z. Si mido a una sola altura H, digamos, quiero medir a esta altura de acá, a una altura H, aquí usaré K sub H. Si mido en cualquier altura, será K sub Z. Ahí está la explicación, ¿ya? Entonces, ¿este parámetro de qué depende? Dice, vamos a la tabla 2610. Vamos a la tabla 2610. Y les voy a mostrar que está muy vinculado, aquí está, al tipo de exposición. Aquí entra la exposición, ¿ya? Entonces, si bien hay un factor de exposición, decíamos, o la exposición que hemos elegido, recuerdan que era B, C o D, terreno más o menos urbano, terreno más abierto y muy abierto. ¿En qué influyen las fórmulas? En este parámetro. O sea que el viento y su forma y su factor se define en función del tipo de exposición. Si se fijan, para zonas bien cubiertas, por ejemplo, una altura de 0 a 15 pies, o si quieres de 0 a 4.6 metros, vale 0.57. Para una exposición C vale 0.85. Para una zona plana costera abierta, 1.03. O sea, realmente el tipo de exposición es la clave para tomar en cuenta la incidencia de la carga de viento. Ahí está. Para nuestro ejercicio vamos a usar la exposición número B, como está aquí, ¿ya? Ahora, un poquito de lo que tengo que explicarles. ¿Por qué motivo? Yo les he mostrado aquí la gráfica, dice varía de 0 y va creciendo. Si para 0 nos da un valor ya numérico. Entonces la norma, eso ha ido investigando y más o menos ha dicho lo siguiente. Esto es lo real, pero para lo que sería la ASCE 716 en este caso, dice que no es así. Y usted tiene nomás que
tomar en cuenta lo siguiente. Hay que tomar en cuenta, si bien aquí tenemos la altura z, dice ahora que el viento vamos a tomar en cuenta como un valor constante hasta una altura específica, un valor constante. Y de recién tenemos esta forma de la curva que les decía, a partir de una altura específica. Este tramo constante es constante, es de 0 a 15 pies, en unidades métricas de 0 a 4.6 metros. ¿Por qué lo hace esta norma? Porque así lo ha definido. A las investigaciones, como les digo, el viento no es tan fácil de predecir, a tomar en cuenta esto para las fórmulas. Es lo que vamos a calcular, ¿ya? Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, un edificio con varios pórticos, por ejemplo, en este tipo de edificio, varios con formitas que sea más mejor hechito, ya así, pórticos de edificio. Entonces lo legal es calcular el viento a diferentes cotas. Por ejemplo, que tengo una altura que le voy a llamar, digamos que altura 1, altura 2, altura 3, altura 4, altura 5. Y para cada uno voy a encontrar su cota, Z, Z. ¿Medido de dónde? Desde el nivel del terreno. ¿Ya? Y para cada Z yo voy a agarrar, por ejemplo, aquí para 0 metros, Z igual a 0, ¿no? 0 metros. 0 metros veo en la tabla, si es exposición B, 0,57. La siguiente altura, digamos que esta altura sea, supongamos unos 4 metros. 4 metros veo aquí en la tabla, está dentro de este rango, 0,57. Siguiente altura, que sea 7 metros. 7 metros no está acá, salta acá. Si se fijan, tengo entre 6.1 y tengo entre 7.6. Hago la interpolación correspondiente entre lo que sería 0.62 y 0.66. Saldrá cerca 0.64. Copio acá, 0.64. Para 10 metros, me fijo, para 10 metros, entre 9.1 y 12.2. Y interpolo. Así se hace, ¿ya? O, si quieres, déjeme acabar esto. Si quieres, usas una fórmula. La fórmula está aquí en la parte inferior. Y tengo una fórmula para una altura hasta 15 pies y otra fórmula para una altura mayor, bueno, menor a 15 pies y para una altura mayor a 15 pies, ¿ya? La fórmula, si se fijan, toma en cuenta la cota Z, en este caso, y los parámetros, digamos, atmosféricos, Z sub G y alfa. Ambos están tabulados desde la tabla 26.11. Aquí ahorita vamos a ir. La tabla 26.11 son coeficientes de exposición del terreno. Son parámetros medioambientales que tienen que ver con el terreno, ¿ya? Z y alfa. En este caso, Z sub G está en pies, o aquí en metros, y varía en función del tipo de exposición, ¿ya? Exposición B, Z sub G dice son 1200 pies. Para C es 900, para D es 700 pies. Son su valor constante. Y alfa vale de 7, 9.5 y 11.5. En base a estos parámetros, que para tenerlo mejor entendido qué es cada factorcito, aquí puedes entrar antes de la tabla y te va explicando qué es cada factor atrás, ¿ya? Y en base a esto tú tienes para calcular de manera con fórmula, ¿ya? En este caso lo haremos con tabla, es indiferente, ¿ya? Entonces yo voy a volver a la tabla que estábamos viendo, está aquí, y vamos a leer. En nuestro caso, como es un letrerito, entonces en el caso del letrero, aquí déjenme anotar, en el caso del letrero, tenemos simplemente la forma del letrero y tenemos el postecito. Si bien esta altura H, hemos dicho que son unos 4 metros, realmente para una estructura como esta no es tan incidente decir voy a calcular a esta cota, a esa altura, perdón, esta altura voy a calcular el factor K sub Z, luego esta altura de acá y para de contar. Para estructuras de cubierta o elementos como estos que están acá, la norma me permite hallar solo un valor K sub H, donde H es el centro de gravedad del elemento. ¿Ya?
Si tuviese este caso del centro de gravedad del elemento, yo lo que podría hacer es agarrar simplemente y decir lo siguiente. Esta cota de arriba, ¿cuánto es? Decíamos 12, ¿no? 12 metros. Esta cota de abajo, hasta aquí es 8 metros. El promedio, ¿cuánto es? Entonces el promedio, aquí tengo este h para las fórmulas, es 10 metros, ¿verdad? Entonces h igual a 10 metros para este caso. Así se hace. Por si acaso, cuando hagamos un techito de edificio, supongamos que sí lo vamos a hacer, otro ejemplo, una cubierta de una vivienda, que sea así. Entonces tengo como datos esta cota de la base del último nivel de cerramiento, tengo esta cota y tengo esta cota de la cresta del techo. Ya digamos que tengo aquí H1, aquí tengo H2, ¿ya? ¿Cómo se hace acá? Habría que encontrar el punto del centro de gravedad del techo, ¿ya? Y para no complicarse la vida, la norma no te dice calcule en función de la forma del techo. Para no complicarse la vida, igual es un promedio. Entonces, realmente esta altura para el cálculo de este techo será H2 más H1 entre 2. Es como que el promedio, ¿ya? Eso en el caso de un techito de una edificación, ¿ya? En este caso solamente era una explicación. Para nuestro caso tenemos aquí nuestra altura de 10 metros definida. Entonces solamente voy a leer para 10 metros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ir a la tabla y voy a ver, ¿no? Entonces tal vez nos ayudemos con este screen y lo vamos a copiar. Exposición B y para 10 metros. Aquí estaríamos por acá, ¿no? Vamos a copiar y vamos a llevar aquí. La fuerza del viento solo va a estar en el letrero, ¿no? No voy a calcular la fuerza en la columna, ¿no? En el letrero donde voy a calcular la fuerza total del viento. Entonces a esta altura voy a decir que aquí va a estar la fuerza del viento. Aquí va a estar la fuerza del viento. Ahí va a estar aplicado una resultante del viento, ¿ya? Ahora, ¿a qué altura voy a hacer el cálculo? Tengo altura de 10 metros, entonces voy a revisar de este cuadrito. Digo, para 7.6 metros vale 0.66, perdón, sería para 9, ¿no? Para 9.1 metros tengo 0.7, para 12.2 tengo 0.76, entonces aquí digo, interpolo para la altura de 10 metros, ¿cuánto me sale? Entonces, interpolando ya tengo calculado, me sale 0.7174. Si ustedes me corroboran, por favor, les agradecería. Es una interpolación lineal, ¿ya? Interpolando. O usan la ecuación que está abajo que les voy a indicar, ¿ya? Ya tengo entonces este parámetro para mi cálculo. Tengo el factor definido K sub H. K sub H. Lo vamos también a encerrar en un cuadrito, como que lo hemos calculado ahora para nuestro ejercicio. Ya está. Paso siguiente en la norma, vámonos a la 322. Dice, calcule ahora, estamos aquí, paso 5, calcule K sub Z o K sub H. ¿Ya? Entonces, es la presión de velocidad del viento. Entonces, paso 5, si continuamos por acá, en el mismo formatito, paso 5, calcular la presión de velocidad del viento. Y es un cálculo ya de un esfuerzo, ¿no? De una fuerza en área. Presión de velocidad. En este caso del viento, que puede ser K sub Z, perdón, Q sub Z o Q sub H. Unidades, esto va a estar en Newton metro cuadrado, o también puede estar como que indica iremos a la norma, a esta paginita. Vamos a ver ahorita. Aquí está. O puede estar en libras por pie cuadrado. Son dos unidades, ¿no? Puede estar en Newton metro cuadrado o en libra fuerza por pie cuadrado, ¿ya? Esto obviamente unidades SI y estas unidades imperiales. Estamos trabajando todo con SI, entonces en este caso lo trabajaremos con estas unidades ahora, ¿ya?
Hay dos fórmulas, si se fijan, tenemos una para americana, uno para SI. Voy a copiar esta fórmula, ¿ya? Lo voy a copiar a continuación. Digo entonces Q sub Z o Q sub H, indiferente, 0.613 por K sub Z, por K sub Z topográfico, por K sub D, por K sub E, por la velocidad al cuadrado. Donde la velocidad al cuadrado, dice acá, B tiene que estar en metros sobre segundo. ¿No? Esto en ese. Ya. Entonces, tenemos acá esta ecuación. Por si acaso, esta ecuación se deduce. Este coeficiente que está aquí tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, si se acuerdan, era esta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta este parámetro, es la densidad del aire. Entonces, esta ecuación tiene que ver con la mecánica de fluidos, la ecuación de Bernoulli de un fluido, ¿no ve? Pero esta ecuación de Bernoulli, que es clásica, está corregida por el factor, en este caso, K sub Z el factor de exposición del viento, o de presión del viento, el factor topográfico, el factor de direccionalidad, el factor de altura. ¿Se dan cuenta? Es mucho más racional este cálculo. Entonces, esto yo voy a corregir, voy a decir lo siguiente. Para nosotros, para este cálculo, no solo es un valor de viento que vamos a colocar, se transforma la ecuación en Q sub H directamente, 0,613 Q sub, aquí también sub H, por Q sub Z topográfico, por Q sub D, por Q sub E, por velocidad al cuadrado. Listo. Hagamos ahora el cálculo. Tenemos los siguientes parámetros. Aquí voy a copiar. Q sub H, ¿cuánto sería? 0.613 por Q sub H. Vamos a revisar. Q sub H, ¿cuánto era nuestro cálculo? Q sub H. Aquí está por aquí abajito, ¿no? Hemos calculado de 0.7174. Entonces, 0.7174. Adimensional, ¿no? Multiplicado por factor topográfico, 1.0 para nosotros. Factor de 0.85 por tipo de estructura. Factor Q sub V, que hemos dicho que no consideramos para este ejercicio la altura del lugar del sitio de la edificación. Y la velocidad, que para este ejercicio hemos indicado que era de ¿cuánto? Punto del ejercicio, 42.6 metros por segundo. Entonces 42.6 metros por segundo. Va a tener mucho cuidado en el factor, siempre tiene que estar en metros por segundo, ¿ya? Esto al cuadrado. Listo, entonces Q sub H, haciendo los cálculos y me van a corroborar, yo tengo el factor de 677.98 newton sobre metro cuadrado, ¿ya? Esto por favor lo van a corroborar, este calculito es importante, ¿ya? Ya tengo este coeficiente de presión de velocidad y lo que me quedaría es volver a lo que es la norma, porque no acaba ahí el ejercicio, no acaba ahí el cálculo del viento. Esta presión de velocidad ahora hay que hacer alguna corrección. Esa presión es la que actúa en, digamos, una altura específica que hemos definido. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular el efecto en nuestra estructura. Entonces, para determinar el efecto en la estructura, dice la norma, debemos calcular un coeficiente de fuerza llamado C sub F, ¿ya? Entonces, paso 6, aquí vamos a anotar paso número 6, el coeficiente de fuerza de viento C sub F, que vamos a calcular a continuación. Para este coeficiente les cuento que es, bueno, solo para el tema de letreros, estructuras abiertas se utiliza. En edificaciones más convencionales es un parámetro diferente, se llama C sub P, ¿ya? Pues en este caso vamos a ver, dice que está en la tabla, en la figura 29.3.1, y quiero que se fijen esto. Dice, en las señales abiertas, como es la nuestra, es en la figura 29.3.1. Si es chimenea o tanque, en otra figura. Si es señal abierta, simplemente
29.4.2. Si es una torre, 29.4.3 y así. Entonces hay que buscar cuál es el que corresponde a nuestra estructura, en este caso, ¿ya? Para esto yo voy a entrar a la figura 29.3.1. Déjenme revisar. Vamos a ver, está acá en este capítulo, debe estar a continuación. Y gráficamente aquí nos van a mostrar, ¿ya? Entonces, aquí está. 29.3.1. Aquí está. Esta figura tiene continuación. Empieza con una grafiquita inicial. Estamos acá. Donde nos indica cómo tenemos que tratar este tipo de elemento. Por ejemplo, aquí tenemos la señal que queremos diseñar. Y tomen en cuenta, dice que el ancho le llama como la letra B. Perdón, el largo. El ancho le llama como S. Nosotros hemos cambiado, ¿no? Hemos puesto nuestro esquema. ¿Recuerdan? Al principio, la denominación de el ancho B y el largo L. Pero para esta codificación de la norma, el largo es B y el ancho es S, simplemente. La altura H minúscula es la altura desde el nivel del terreno hacia la parte superior de esa señal. ¿Sí? Así tomen en cuenta, esta es nuestra normita. Ya. Y para este análisis de la fuerza de viento, toma tres casos. Caso A, caso B, caso C. Caso A dice, donde el viento se aplica directamente en el centro de gravedad del letrero, o sea que va a estar aquí aplicado a la mitad. Está por aquí. Para este caso, dice, de la fuerza del caso A, vamos a encontrar los valores del caso A y B aquí, en función, dice, a una relación de aspecto B entre S, con la geometría que les he explicado ahorita, y la relación que está aquí en vertical, en esta columna, S entre H. Digamos que S entre H, que es ancho entre altura, será 0,7, y nuestra relación B entre S sea, digamos, 0,5, leeríamos y tendríamos 1.7 como el factor C sub F directamente. Para el caso A que acabo de explicar, que es la fuerza justamente en el centro de la estructura, como también un caso B especial. El caso B se refiere a un viento que no venga pues perpendicular a la estructura, que venga un viento inclinado a un ángulo aproximado de 45 grados. En este caso sería más complejo el análisis, pero la norma lo simplifica indicando de que este efecto se puede modelar colocando la fuerza a una distancia del centroide de 0.2 veces el largo del letrero. A esa distancia colocas la fuerza, ya sea a la izquierda o a la derecha, y ya tendrías el caso B. ¿Por qué nos dice izquierda o derecha? Porque puede ser que el letrero no sea simétrico. Puede ser que el letrero, y me permitiré dibujar para que se entienda. Aquí vamos a colocar mejor para que se entienda, tenga claro este concepto. Ponemos caso A, sería nuestro letrerito, ahí, visto de arriba, como está mostrado ahí. Y aquí tener nuestro eje, ¿sí? Y la fuerza justamente en este sector, ¿verdad? Fuerza del viento. Esto aplicaría como que tener la estructura vista de frente, visto de frente, con su letrerito, con su soporte, ahí digamos, y que coincide en el centro, justamente, ¿no? Va a estar justo aquí en el centro geométrico del letrerito. Aquí está la parte geométrica, justo en el medio. Aquí estaría la fuerza de viento, ¿verdad? Ya tendremos esta distancia, que es igual que esta distancia, justo en el medio. Pero hay letreros en los cuales es diferente. Puede ser por algún motivo geométrico. Digamos que este letrero va a estar instalado en un lugar con edificios circundantes y no tengamos espacio para hacer la fundación de la columna. Puede haber letreros, digamos que en caso B tengamos este caso. Digamos tener el letrerito tal como está aquí esquematizado. Puede ser tenerlo de esta manera. Supongamos tener esta columna así excéntrico. Podría ser, ¿no?
tal vez estamos en un camino o no hay espacio para fundar la columna, excéntrico. En el caso C, es por eso que nos dice hay que hacerlo a la izquierda y a la derecha, porque no es simétrico, no es simétrico. Si fuese simétrico, yo solo haría el de la izquierda o el de la derecha, porque es indiferente, ¿no? Como es simétrico, los esfuerzos van a distribuir de manera igualitaria en los elementos. Pero si tengo este caso simétrico, hay que hacer a la izquierda y a la derecha. Eso quiere decir el caso B, ¿ya? Entonces yo, en este caso, como tenemos un tema simétrico, esto lo voy a borrar. Voy a volver nomás a como estábamos anteriormente, en el medio. Y voy a tratar de mover esto acá para explicar. Entonces tendríamos igualmente este nuestro esquema. Por aquí. Y la fuerza, sí, aplicándole solamente a una distancia que lo voy a marcar como el 20%, esta distancia como el 0.2 o 20% del ancho. Tomando en cuenta que para la norma esto va a ser el ancho B, que le llaman, ¿no? El ancho B. ¿Bien? En este caso la fuerza no va a estar en este punto, va a estar justamente aquí, ¿no? Ahí va a estar. Pues a la distancia de 0,2. Y solo lo voy a hacer en un lado cuando lo modelemos en software, porque como es simétrico nuestro letrerito, no vale la pena hacer a ambos lados. Si lo quieren hacer, también se puede hacer, pero yo solo lo hago a un lado porque es simétrico, ¿ya? Ya está, caso A y B. Entonces, para ambos casos, saco los parámetros de esta tabla. Caso C, un poquito más difícil de entender tal vez, es un viento que viene también inclinado, ¿ya? Y se considera que el efecto no es como acá constante, sino que es variable. O sea que el viento viene de esta manera, un poco extraño, ¿no? Viene de esta manera y en un lado viene, si el viento viene de izquierda a derecha en esta esquina, el viento se va a distribuir de una manera lineal, un valor más grande y va reduciendo a medida que se va alejando de este borde, de esta esquina, de este vértice. Y al revés, si es que empieza el viento de la izquierda hacia la derecha, hacia la derecha hacia la izquierda. Es el caso C. El factor en este caso, ¿cómo se lo encuentra? El factor C sub F, aquí estaría en función, para el caso C, está en función de una distancia, si se dan cuenta del borde de la esquina donde viene el viento, de 0 a S, de 0 a 2S, y así va incrementando, ¿no? En función de las dimensiones. Y va cambiando en función de la relación B entre S, y por ejemplo, si la relación fuese 2, si fuese 2, también te viene 2,25 y 1,5, ahí quedaría. Pero si la relación va aumentando, esto va creciendo, ¿no? Va afectándole de un valor grande a un valor chiquitito. Esto quiere modelar más o menos este efecto que se muestra en esta figura. Va decreciendo de un valor mayor a un valor menor. Un poco raro, pero así se comporta esto. Tienen que entender de esa manera, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es ahora el cálculo de CF para los tres casos, para el caso A, B y C, ¿no? A, B es uno solo y el C nomás hay que hacerlo. Entonces, también ponemos el caso C, dibujaremos nomás, estaremos flojitos. Entonces, caso C, esto ya no vale, tampoco vale esto. Ya. Y aquí la fuerza de viento va a ir variando, hemos dicho, por pedazos de valor mayor a menor. En distancias S, lo voy a dividir estas en distancias S. ¿Qué les parece ya con las distancias que tenemos? Tengo el largo de 4, repetimos, ¿no? Para la norma, este valor dice que es S. Esto es S. Para mí son 4 metros. Este valor total es B para la norma. Es 12 metros, ¿verdad? Entonces, 4 y 3 y 12 son múltiplos, ¿no? Entonces, yo puedo dividir en 3 pedazos, ¿verdad? Puedo dividir en 3 pedazos. Entonces, un pedazo viene por aquí, otro viene por aquí. Son 3 partes. Aquí tendría 4, 4 y 4. Una fuerza F bien grande aquí, un F1 si quieres. Aquí un F2 y aquí un F3, tomando en cuenta que el viento llega por esta esquina, que ahí llega el viento, ¿ya? Hay que modelarlo también de al revés, es decir, de derecha a izquierda, pero como es simétrico mi letrerito no lo voy a hacer, al igual que el caso V,
el caso C que esté ahora analizando, lo voy a hacer solo de un lado. Es para evitarme pasos porque sé que es simétrico. Si repito, tengo algo asimétrico, tengo que hacerlo de ambos lados. Entonces esto lo voy a cambiar. Esto ya no es como se muestra en esta imagen. Esto ya no queda así. Y realmente el viento va a estar colocado en tres partes. Uno será por acá, uno grande, uno intermedio, digamos que por aquí, y uno más chiquitito por aquí, ¿no? Tres fuerzas, una fuerza grande, una intermedia y una pequeñita. F1, F2 y F3, así, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor como que en perspectiva, para que se pueda entender de esa manera, si quieres, así lo pondré, ya para no confundirles. Ya, listo. Entonces, encontremos ahora los valores respectivos. Voy a ir con el caso A y el caso B, ¿ya? Entonces, voy a hacer la anotación acá. ¿En función de qué está? Veamos. Dice, está en función de la relación B en 3. Listo. ¿Cuánto es B en 3? ¿Cuánto es B en 3? Viendo el ejemplo, es 12. Entre 4 sería 3. Tenemos 3 en la tabla y no tenemos, fíjense, tenemos 2 y 4. Hay que interpolar aquí. Hay que interpolar, ¿ya? Una primera interpolación vamos a hacer. Ahora, la relación S entre H. ¿Cuánto es S entre H? Esto lo corregiremos porque no parece S. Ahora sí. ¿A cuánto vale S entre H? Recordar que este H lo mide la tabla, la gráfica de la norma, hasta la parte de la cresta del letrero. Entonces, este valor de H es guioncito. Este valor de H, ¿verdad? ¿Cuánto vale este? En el ejemplo que rápidamente nos vamos a ir a un principio, decíamos la altura total H es 12 metros. 12 metros. Entonces tenemos acá 12 metros también. Dividimos entonces. S entre H, o sea, 12, perdón, 4 entre 12. Sería un tercio, ¿verdad? Un tercio. Esto podemos dividir a 0,33. ¿Sí, no? Vamos a ver las relaciones de S entre H. Si nos fijamos en la tabla, ¿qué es lo que podríamos hacer con la tabla? Para 0, yo tengo para 0,5 y tengo para 0,30. Entonces yo lo que podría hacer es agarrar para 0,5, 0,30 y dividir y tomar en cuenta un valor de 0,33. Hay que interpolar por acá. Déjenme abrir mi otro lapicito para que les pueda explicar, porque esta parte me confunde ya. Déjenme con esto explicarles mejor. Ya. Entonces, en esto me van a ayudar ustedes, van a colaborar. A ver con un ojito. Con esto. Ya. Entonces, hay que interpolar entre estos dos valores. Estoy jalando así horizontal, ¿ya? Porque estamos con 0,33, que es lo que queremos. Entonces, lapicito, aquí tenemos que poner el 0,33. ¿Se entiende? Ahora, en vertical haré con otro colorcito, o este, tal vez con una línea más chiquita. Y B entre S era 2 entre 4, 3, ¿no? Aquí tengo 3, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que interpolar también acá. Pero el valor que yo quiero está por aquí, ¿no? Ese es el que yo quiero. Un valor de cálculo. Exactamente es este que estoy marcando con color verde. Entonces hay que hacer una doble interpolación. Primeramente si quieres este y luego el otro. Entonces doble interpolación, ¿no? Eso. Manualmente se lo puede hacer, con programas se lo puede hacer, pero eso hay que hacerlo ahorita. Entonces esto lo recortaremos. ¿Qué les parece? Nos recortaremos esto para hacerlo en nuestra hojita. Ya, algo así.
Y aquí lo haremos. Ahí lo haremos. Ya. Es la doble interpolación. Tal vez esta parte, para que no nos estorbe, lo voy a llevar abajo, porque es el caso C que no nos importa todavía mucho. Es lo que nos interesa. Porque vale para A y B, ¿no? Ya. Entonces, la interpolación, ¿cómo sería? Entonces decimos, primeramente en cuanto a horizontal, ya, decimos que para S entre H, aquí tenemos los valores, ¿ya? Para S entre H igual a 0,5, el valor que yo quiero calcular para, supongamos 2, para la relación S entre H, bien, P entre S igual a 2, aquí, B entre S igual a 2, tengo 1.7. Para S entre H igual a 0.3, tengo una relación de 1.80. Ahora lo que quiero que ustedes hagan, que me ayuden con esto, para una relación de 0.3333, esto es X. ¿Cuánto nos quiere? Eso quiero, la primera interpolación es esta, ¿ya? La segunda interpolación. Lo haremos. Aquí ladito lo haremos. Para la relación ahora diferente de 4, perdón, para 4 es 1. Es la misma, ¿no? Qué suerte. Se mantiene 1.70 y 1.80, entonces es una interpolación simple. Si era diferente había que ser doble, simple, entonces uno solo es el valor de X. Entonces interpolando X, ¿cuánto sale? Yo aquí tengo calculado, a ver, lo van a verificar ya, 1.785, lo van a verificar si es valor correcto. Este valor de interpolación, que sería en este caso el valor de C sub EP, caso A y caso B, 1.785. Lo voy a poner así con un cuadrito verde como estamos haciendo para que no nos perdamos. Déjenme corregir, está un poquito feo esto, chueco, no es tan fácil de escribir en pizarra como parecería, ya. Parece que ya tengo bastante experiencia con las pizarritas, pero no es tan fácil, no hay tanto espacio en esta mesa. Ya. Listo. Vamos al caso C para poder ir acabando nuestro cálculo de la carga de viento. Caso C. Aquí ponemos. Ahí. Ya. Caso C ahora revisamos y lo que yo voy a hacer es verificar el cuadrito que tengo aquí en el norte. Y caso C, tenemos este cuadrito. ¿Qué tenemos que hacer? Es lo mismo, ¿no? Voy a marcar con mi lapicito, para hacerlo más didáctico. Con los rojitos igual lo vamos a hacer. Y vayamos bien, ¿ya? Entonces, yo voy a cumplir con esto que me dice la norma. Mi valor de B entre S para mi cálculo era el largo 12, el ancho 4. Esto es 3, ¿verdad? 3. Entonces aquí tengo 3, más bien. Aquí está. Listo. Ahora, son valores que yo te voy copiando. Dice de 0 a S, o sea, de 0 a 4, de 4 a 8 y de 8 a 12. Si se dan cuenta, no hay más valores porque no podría haber más, porque lo máximo que yo puedo tener es 12 metros, que es el ancho total. Entonces yo voy a copiar este valor y este valor. Eso lo vamos a hacer en un cuadrito para entenderlo mejor, que es lo que yo voy a ir copiando de este cálculo, ¿ya? Así lo vamos a tomar en cuenta. Igual, para hacerlo más didáctico, damos un screen de esta parte y lo vamos a llevar así, ¿ya? Este cuadrito, así para tenerlo mejor. Le vamos a pegar por aquí.
Listo, entonces ya tenemos copiado. Solamente lo que tengo que hacer es copiar pues, los valores finales para poder ya tener mi fuerza de viento. Entonces yo diré CF, digamos CF para 0 a 4 metros es igual a 2.6. CF para 4 a 8 metros va a valer 1.70 y CF para de 8 a 12 metros vale 1.15. Igual lo censuramos con color verde para que nos quede esto que hemos ahorita calculado, para luego usarlo en las fórmulas de cálculo de la presión. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan de esta parte o todo claro? Listo. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos al último paso ya para poder acabar nuestra clase. No me gustaría dejarlo hasta medias porque dejar algo a medias no es muy bueno. Entonces, déjenme ahora ver. Ya. El paso siguiente. Entonces, para el paso siguiente, otra vez vámonos a la página Quiero crear 322. ¿Y qué es lo que sería? Sería calcular ahora el paso 7 ya la fuerza de viento directamente, la fuerza F, o la presión P, en función a lo que estemos calculando. Para señales, hay que irse a la página 293-1. Entonces, calculo la fuerza de viento. Paso 7, directamente, paso 7. Ya el cálculo final de la fuerza de viento. En este caso, esta fuerza de viento que voy a calcular, la fuerza F, ya para el cálculo. Para esto, como decía en la explicación, 29.3.1, 29.3-1, los puntitos, y vamos a ir ahí para el cálculo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar estas fórmulas, ¿sí? En este caso tenemos la fórmula para lo que sería señal abierta o para lo que sería, claro, un murito, en libra o en newton. ¿Ya? Entonces yo la fórmula la voy a copiar directamente, que la fuerza total es igual a el parámetro de la presión básica de velocidad multiplicado por el factor de ráfaga multiplicado por el coeficiente C sub F que ahorita hemos calculado multiplicado por este valor de A sub S. Esto nos tiene que dar en SI en newtons. ¿Ya? Los parámetros los conocemos. Este parámetro lo conocemos, este parámetro lo conocemos, este lo conocemos. ¿Qué es A sub S? ¿Ya? Este A sub S es el área donde se aplica la fuerza de viento. Entonces, A sub S es el área de aplicación de esta fuerza de viento. Esta área de aplicación de la fuerza de viento, en este caso, A sub S, simplemente va a ser el área de la señal. En este caso, será de el largo era 12, multiplicado por el ancho, que es 4, entonces tenemos acá, ¿cuánto sería esto? 48, ¿no? 48 metros cuadrados. El área de esta nuestra señal. Listo. Entonces voy a calcular la fuerza F para todos estos parámetros. Entonces, primeramente, diremos la fuerza F1 le voy a llamar, ¿ya? Igual. Q sub H, que hemos calculado arriba. Q sub H, ¿dónde estamos? Aquí está. 677.98. Multiplicado por factor de ráfaga, hemos dicho 0.85. Tanteo inicial. Sirve colocar. Multiplicado por C sub F. ¿Cuál voy a colocar? El primero. Primeramente tenemos para el caso A y B. Para el caso A y B, 1.785. Multiplicado por esta área de 48 metros cuadrados. ¿Cuánto sale esto? Yo tengo calculado, me van a corregir si me he equivocado. Tengo exactamente este valor. 49.376 newtons, ¿no? Si quieres, también equivalente a
49.38 kilonewton de fuerza de carga de viento. Este F1, ojo, solo caso A y caso B, ¿verdad? Ahí está. Siguiente, F2, así lo voy a llamar, ¿ya? Y copiamos lo mismo, ¿no? Prácticamente esto de aquí en adelante va a ir siendo lo mismo. Déjenme hacerlo más rápido. Y solo voy a copiar esta partecita para que sea más directa. Control C, Control V. Y este F2 ya tomaremos y guardaremos solamente el parámetro este que hemos modificado. Este es su F. Lo quitamos y será caso C, ¿verdad? El primer caso C es 2.60. Es 2.60. 2.60. ¿Ya? Caso. Aquí borremos esto. Caso C. Para de 0 a 4 metros, ¿ya? ¿Y cuánto nos sale este valor? Ahorita les voy a decir, yo tengo calculado, me van a por revisar si es que me estoy equivocando en el cálculo, ¿ya? Tengo 71.920. 71.92 kilonewton. Y ya haremos el F3 y F4 para acabar nuestro cálculo de las cargas de viento. Hasta aquí alguna pregunta, pero que tengan duda. ¿Qué les parece el cálculo de carga de viento? ¿Pensaban que era tan molestoso o está muy facilito? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Cómo lo ven? Muy larguito, Cintia. Sí, pero es una sola vez. Porque hacer manual, como ahorita he hecho para explicarles, es pues una bacana, ¿no? Hay que hacer en planilla. Haz una planilla, la parametrizas y está, pues, ¿no? Solo es cambiar alguna variable y ya lo tienes listo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es una planilla, ¿sí o no? Una planilla Excel, marcar como quieren ustedes, ¿ya? Cada 4 a 8 metros y de 8 a 12 metros y reemplazamos. Esa es la manera de hacer, hay que parametrizar, ¿no? ¿Quién va a hacer manual todo esto? Solamente un docente de la carrera para que les explique, sí, con chuis, pero la idea es que ustedes hagan planilla, ¿verdad? Entonces hay que hacer planillita. Excel, marcar como quieran ustedes. Yo les prefiero hacer el MATCAD. Listo. El tercero me sale 47.025. El tercero me sale 31.811. Esto lo van a revisar, ¿ya? Esto lo he hecho un poquito a la rápida. No sé si lo he calculado muy bien con mi planilla. 47.03 y 31.81. Listo. Tenemos las cargas de viento. Eso es lo que tenemos definitivamente que colocar en el modelo que vamos a hacer en el programa RAM. Esto es lo que tenemos que colocar. Esto es, ¿ya? ¿Cómo colocaríamos? Según estos casos de carga que hemos explicado, caso C, caso B y caso A. ¿Se entiende? Eso es. Tenemos cargas de viento, tenemos las cargas muertas, que es con la geometría del letrero, y la carga de montaje vamos a explicar, es la clase siguiente. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Sí. Ya, todo este manuscrito, juntamente con el video, lo voy a subir en 10 minutitos, para que lo vean, ¿ya? Estén trabajando, por favor, para la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a acabar este letrerito de cargarlo en el programa, y también vamos a hacer una viviendita, como la que les dije, como esta, para meterle también carga de techo, todo eso, ¿ya? También carga de granizo. Entonces, no olvide faltarse la siguiente clase también. Entonces, con esto concluimos la clase de hoy, un poquito más larga, pero bueno, es así por querer acabar, ¿no? A ver, José María, adelante. Sí, tengo una pregunta sobre el caso C del letrero. Digamos, en nuestro caso nos salió un B sobre S de un valor entero. En caso, digamos, que fuera 7 de base y digamos una S de 3, nos va a salir un valor de 2.3, ¿cómo tendríamos que considerar eso? Interpolas, pues. O sea, tú dices para el cálculo de CF, ¿no ve? Sí. Ya, aquí interpolas, pues. Si no tengo un valor, digamos que tenemos uno más complicado, pero a mí me ha tocado uno fácil, ¿no? Claro, el ejemplo del docente, ¿no? Facilito. Tenemos, digamos, 1.5. Tenemos acá dos valores distintos. Hay que interpolarlos. Interpolación doble se llama, ¿no ve?
Sí, Eso enseñan en economía. En tu caso, sí, pero en automático. el caso C, Sí, caso C. Sí, ¿qué tiene caso C? Ya, si tú eh, tienes un valor decimal, dices, ¿no? sí, Claro, hay que interpolarlos. Pero sería una interpolación simple en este caso. Digamos 4.5, pero lo interpolas, pues, ¿no? Interpolas. En realidad, no debería tener, o sea, no se aconseja, y es una regla, digamos, no escrita en señales, no se aconseja tener múltiplos que no sean, digamos, aquí, por ejemplo, 3 y 10 no es bueno. Múltiplos tienen que ser pares para poder hacer no solo el cálculo de esta carga de viento, sino para la misma construcción, múltiplos se aconseja tener. Ahora, si es que no tienes múltiplo como acá 3 y 10, bueno, al fin y al cabo, puedes hacer un decimal, o en última instancia, si te pones a pensar, fíjate, mientras la relación B en 3 es más grande, ¿qué pasa con la carga, con CF? Va aumentando, 2.6, 2.9, 3.10, 3.30, o sea que es más crítico. Si yo tuviese, por ejemplo, 4.85, ponte, cerca de 5, yo no perdería mi tiempo en interpolar y tomaría el de 5, pues, ¿no? Voy a ser más conservador porque CF más grande, también más grande me sale la fuerza de viento, ¿verdad? Entonces, CF sea más grande, al calcular manualmente la fuerza de viento me sale un valor más grande, ¿no? Entonces sería mejor que si es que tienes un problema en interpolarlo, tomas un valor entero superior y con eso te garantizas y se hace ser un poco más conservador. Es una fuerza un poquito más grande. Eso es. ¿Sí? Sí, pues. Buena pregunta. gracias. Muy buena pregunta, pero eso es. ¿Ya? Esto mismo que acabo de explicar debería estar también en la norma esa. Tal vez les pueda servir esta. No está igualito, pero les puede servir. Aquí hay unos anexitos, es un poco diferente, no está como en lo que he explicado, no hay capítulo 26, ¿sí? Aquí es directo. Y el tema de postes, vamos a ver si tiene ya. No he visto esa partecita de los postes. Déjenme chequear un poquito. Ajá. Vamos a ver ahorita. CSP. Aquí. Tuberías. Tuberías. Un segundito. Domos. Reticulados. Ahorita vamos a revisar si tenemos ya. Cubiertas. Techo. ¿Dónde estamos? Si no tenemos, che. Tenemos, debería haber. Capítulo 8. Ahorita vamos a ver si es que tenemos. Si tenemos, pueden ver. Es que lo bueno es que la parte que está en español te puede ayudar a entender mejor, ¿no? Creo que está en inglés que acabo de explicar. No hay, creo, esta parte del letreros. Lamentablemente no hay. Pero hay para techos. Ahorita que esto vamos a para techos. Es muy similar a lo que tenemos en inglés. ¿Sí? Entonces, tal vez sea de esa manera mejor. Ya, pero no nos compliquemos. Yo les digo, en inglés, como decía algún amigo, el inglés vamos a aprender o por la fuerza o porque queremos. ¿Por qué por la fuerza? Porque libros, normas, ecuaciones de cálculo, referencias para una tesis, por ejemplo, todo está en inglés. Entonces, aunque no te guste el inglés, vas a tener que aprender, ¿no? Es mejor que a la buena trates de traducir en un traductor o si no, pasa un curso de inglés. O sea, así nomás es. Tal vez con el video que ahora he hecho puedan ver el video y puedan entender un poquito lo que he traducido. Yo sé que la mayoría de ustedes en inglés lo tienen claro, o sea, no se les ubica, pero si hay gente que no va con el inglés, tiene que ir tratando de aprender, no hay de otro. ¿Sí? Eso es. La clase siguiente vamos a cargarlo esto en este programa RAM, las fuerzas, y vamos a ver el comportamiento, las deformaciones, esfuerzos en los elementos. Va a ser interesante para la siguiente clase. Entonces el programa RAM, si se instalaría, sería genial para la siguiente clase tenerlo listo. ¿Ya? Bien, entonces quedamos aquí. Yo voy a grabar esto y les paso la grabación en este momento. Son 2 videos, infelizmente, como han podido ver, ¿no? Pero yo creo que se van a dar cuenta. ¿Sí? Entonces quedamos aquí hasta el día viernes. Muchas gracias. Gracias a usted, Inge. Hasta luego, gracias. Muy bien. Hasta luego, gracias, chicos.